ingresa por una derivación, ingresa por una interconsulta, una derivación por neurología, que ya viene con el diagnóstico de Huntington, es decir, que ya tenemos el genético que lo confirma a la patología y se pide una evaluación cognitiva. Esta evaluación cognitiva a mí me va a permitir saber cuáles son esas funciones cognitivas que van a estar alteradas y cuáles son las que se encuentran conservadas. A partir de eso, uno después va a empezar a proyectar un plan de rehabilitación, contemplando cuáles son las debilidades y las fortalezas que yo tengo frente a este paciente con Huntington, ya sea que es un diagnóstico reciente, que sería lo ideal, que ni bien tenga el diagnóstico reciente, se haga una evaluación cognitiva para también tener un basal y después evaluaciones reiteradas. Habitualmente nosotros hacemos evaluaciones cada un año, salvo que haya algún tipo de modificación en la medicación que se puede llegar a hacer antes, por pedido de neurología. En lo que respecta a la evaluación cognitiva, nosotros llegamos a un perfil cognitivo. Este perfil cognitivo prototípico de Huntington es un perfil, como dice acá, dice ejecutivo atencional. Nosotros tenemos 5 funciones cognitivas, tenemos atención, orientación, memoria, lenguaje, habilidades visoespaciales y funciones ejecutivas. En Huntington se ven afectadas 2 de las funciones centrales, que es atención y funciones ejecutivas. ¿Qué es lo que habitualmente se espera? Que esta sintomatología cognitiva esté inclusive antes de la manifestación de los movimientos coreicos, ¿sí? Vamos a tener una alteración en lo que es la función ejecutiva per se, es decir, en lo que es la planificación, la organización. Vamos a tener dificultades en poder la alternancia entre sets, en conductas reiterativas. Va a haber mucha perseverancia y que quedan muy pegados a las rutinas. Además, vamos a tener una alteración en atención. En atención es prácticamente la mayoría de los subtipos de atención se ven afectados. Estamos frente a pacientes que tienen un span atencional reducido, suelen tener una velocidad de procesamiento un poquito lenta, 2 actividades altamente demandantes, va a estar complicado. Todo esto lo vemos en una evaluación cognitiva. Además de eso, en lo que respecta también a la memoria de trabajo, esta memoria cortita, no sé, yo estoy manejando y tengo que parar en una dirección y me tengo que fijar a qué altura es la calle, esa es la memoria de trabajo. Es como que ingresa información por breve periodo de tiempo y yo después la elaboro rápidamente. También se ve afectada en Huntington. En lo que respecta a la memoria, tienen bastantes dificultades en lo que es recuperar información. Si bien logran un aprendizaje, pero al momento que se lo quieren contar a otra persona, ahí suelen tener inconvenientes. Esto se debe a que las estrategias con las que van a buscar esa información que ha sido aprendida se encuentran alteradas. Estas estrategias están relacionadas con las funciones ejecutivas. Habitualmente, al inicio de esta patología, la parte lingüística, la parte del lenguaje, suele estar preservada y luego comienzan con algunas dificultades ligadas en lo que es la denominación o la fluencia verbal. Empieza a aparecer por ahí un poquito de anomia, pero cuando la enfermedad ya está un poco más entrada, digamos, avanzada. Nosotros, acá pongo cambios conductuales, pero voy a hacer un paréntesis. A mí digamos, como que me parece muy ilustrativo poder pensar esta patología como si fuese un triángulo, ¿sí? En donde en una de las aristas de este triángulo tenemos las alteraciones motoras, claramente ahí no voy a entrar en tema, no soy kinesióloga ni conozco demasiado respecto al área motora, así que se lo dejo a quienes saben. Y después tenemos 2 otros aristas, que una es la parte cognitiva y la otra es las alteraciones conductuales. Realmente en las alteraciones conductales, que a veces suelen estar más o menos en conjunto con las cognitivas y aparecen antes que la parte motora, podemos presentar, digamos, algunos de los síntomas más característicos. Tenemos la depresión, apatía. Apatía es como esta falta de desinterés en cosas que antes los motivaban y ahora ya no. Ténganlo en cuenta a esto de la apatía porque en la parte de rehabilitación
lo voy a mencionar bastante, porque realmente por momentos es muy dificultoso cuando la apatía está muy presente en esta patología, proyectando tratamiento, ¿no? Que también puede impactar hasta inclusive en que se empiezan a desarreglar, a no estar tan arreglados en cuanto a la higiene personal. Comienzan, no sé, en las mujeres, por ejemplo, que siempre se maquillaban, bueno, se empiezan a dejar de maquillar y eso antes era un área de interés, que con esta patología se empieza a perder. También irritabilidad y agresión, como que ante cualquier evento explotan rápidamente. Entonces, el patrón conductual tiene que estar muy presente, ya sea con seguimiento de psiquiatra y o neurólogo o quien, o a quien corresponda, digamos, pero es importante que esta patología la contemplemos como que son tres aristas que la afectan. Acá pongo un gráfico típico de una de las evaluaciones que yo suelo hacer. Este es de un paciente de Huntington de más o menos 3 o 4 años de evolución, que hoy en día sigue en tratamiento, del cual después vamos a ver algunos videitos. Acá lo que se puede ver de -1 para abajo, no sé si se me ve el mouse que yo voy señalando. Sí, fantástico. Podemos observar cómo muchas de las funciones están por debajo. Podemos ver cómo en la parte de atención están por debajo. Podemos ver cómo en la parte de memoria están por debajo. En lenguaje, estamos hablando de un paciente que ya, cuando llegan al diagnóstico, como suele suceder, llegan un poquito más tarde. Es un paciente con mucha sintomatología. Vamos a hablar respecto, como ya he mencionado, yo lo evalúo, una vez que lo evalúo, llego a este perfil, que habitualmente dice ejecutivo atencional. En este caso, como son varios los dominios afectados, ya es un multidominio, porque más allá de atención y funciones ejecutivas, tengo afectado memoria, tengo afectado lenguaje, entonces ya está un poquito más avanzado lo que es este deterioro cognitivo. Una vez que tengo esto, voy a pasar a la fase de la rehabilitación cognitiva. ¿Qué es la rehabilitación cognitiva? Básicamente se basa en un conjunto de intervenciones que van a tener como objetivo poder manejar, sobrellevar o reducir el déficit cognitivo que se va a producir por una lesión. En este caso, la patología de Huntington, como sabemos, afecta el cerebro, va a producir algunas áreas se van a ver afectadas. Entonces yo tengo que empezar a planificar, a ver, bueno, yo tengo este paciente, ¿cómo lo puedo ayudar? Ya sabiendo cuáles son las fortalezas y las debilidades que tengo, puedo pensar en varios tipos, en varias estrategias. Yo selecciono tres porque realmente si no puedo estar hablando varias horas respecto a las estrategias que podemos brindar. Tenemos tres: estrategias restaurativas, estrategias compensatorias y modificaciones ambientales. A mí en sí no me interesa tanto en los nombres, sino que van a depender en qué momento el paciente llega y con cuántos recursos el paciente cuenta para poder planificar una rehabilitación. En lo que yo me refiero por ahí a las restaurativas, es un entrenamiento específico con material ajustado al paciente que yo tengo enfrente, y es un entrenamiento a partir de la repetición de ejercicios. Es un entrenamiento directo a lo que yo quiero apuntar. En este caso sería a la atención y a las funciones ejecutivas. Entonces se programa una rehabilitación de decir 4 veces a la semana con una frecuencia de 30 minutos diarias, vamos a realizar tal cosa. Habitualmente se suele usar en las primeras etapas de la patología, donde no hay tanto deterioro. A medida que va avanzando la patología, solemos transitar las estrategias compensatorias y las modificaciones ambientales. En lo que me refiero a estrategias compensatorias, yo tengo fortalezas del paciente. Yo las sé y las tengo que tener muy en claro, porque esas fortalezas son las que me van a ayudar para las debilidades que tiene el paciente. Forman como una especie de suplir aquellas dificultades que el paciente está teniendo con las fortalezas. Entonces uno va a intentar poder minimizar la mayor cantidad de riesgo o la mayor cantidad de repercusiones de estas dificultades con sus fortalezas. Por ejemplo, podemos empezar a usar agendas o alarmas para la toma de medicación. Eso sería una estrategia compensatoria.
Y las modificaciones ambientales, hacemos referencia a cambios puntuales, específicos, que se van a realizar en el ambiente físico del paciente. ¿Con qué fin? Con el fin de poder disminuir las dificultades funcionales y cognitivas del paciente. Ya sea, por ejemplo, al momento del baño, poner pictos de qué hacer primero. Primero, abro la canilla. Segundo, regulo la temperatura. Tercero, me fijo si tengo el shampoo. O con imágenes o con palabras. Esa descripción de secuencia del baño va a estar mediada a las dificultades del paciente. Lo más probable que cuando nosotros implementemos ese tipo de pictos, el paciente tenga un deterioro más avanzado, entonces se necesitan imágenes claras. Primero, no sé, 1, shampoo, 2, jabón, 3, crema enjuague, 4, enjuagar completo, 5, me seco. Va a depender de la gravedad del paciente. Objetivos de la rehabilitación. Como había mencionado, una vez que yo evalúo al paciente, ya tengo como un pantallazo general del rendimiento general cognitivo del paciente. Entonces, cuando ya me empiezo a pensar, me pongo a planificar un plan de rehabilitación. Bueno, los objetivos son fundamentales, porque si no, no sé qué quiero rehabilitar. Ni yo que quiero rehabilitar, ni el paciente que quiere rehabilitar. Entonces, es como el ABC de la rehabilitación cognitiva. Primero tengo que intentar definir con precisión qué se quiere trabajar. Esto va a ser en conjunto, obviamente, la neuropsicóloga con el paciente y o familiar y o acompañante terapéutico. En caso de que contemos con familiares, se incluye el familiar. Tratar de definir qué queremos lograr, qué es lo que se pretende de esta rehabilitación. Intentar que sea lo más medible posible y que sean objetivos motivadores para el paciente. De nada sirve que yo como neuropsicóloga proponga un objetivo que al paciente no le guste. Mire, Sol, la verdad que lo que me está proponiendo, no sé, se me ocurre un paciente que hoy en día tenemos con Huntington que de oficio era carpintero. Al inicio de la rehabilitación, muchos de los objetivos fueron centrados a cosas relacionadas con restaurar sillas, por ejemplo, o muebles. Era algo totalmente motivador para el paciente. Yo no le puedo decir de, no sé, costura si es algo que al paciente no le interese, porque lo voy a perder como motivación. Por eso es fundamental poder escuchar qué es lo que le interesa al paciente para contemplar el objetivo. Tienen que ser alcanzables. Tengo que tener un reto que sea desafiante para el paciente, que haga pensar ese cerebro, pero lo suficientemente posible. Tanto en la motivación como en el que sean alcanzables, voy a tener en el medio la parte conductual. Esto que yo hablaba de la irritabilidad, de la agresión, de la falta de interés, son cosas que si yo no las contemplo en el momento de los objetivos, después voy a tener ciertas limitaciones. Yo tengo que intentar que el paciente se enganche, que esté motivado. Entonces no puedo proponer cosas extremadamente difíciles porque la frustración va a ser un fenómeno a contemplar. Que sean realistas, que sean lo más razonable posibles y que sea algo bien bajado a la realidad. Algo que al paciente le sirva para su funcionamiento diario en su vida. Y que podamos especificar el tiempo que se va a lograr. Esto hay veces que nos resulta más fácil, dependiendo de qué objetivo podemos alcanzar juntos, y otras veces el tiempo nos juega en contra, porque a veces por ahí uno piensa que determinado objetivo lo vamos a cumplir en 2 meses, y si damos por sentado con seguridad 2 meses y esos 2 meses no se cumplen, después podemos tener algunas alteraciones anímicas en el medio. Los tips de la rehabilitación cognitiva. La nosognosia, que la dejamos 2 segunditos porque ahora en breve me voy a meter de lleno en la nosognosia. Las rutinas. ¿A qué me refiero? Está bueno que los pacientes tengan una rutina fija, establecida, a qué hora se levantan, a qué hora toman la medicación, los horarios a los que asisten a las diferentes terapias, como organizar una especie de esquema. De esta forma, también lo que nosotros hacemos es una activación conductual, que el paciente no se quede toda la tarde acostado o mirando la tele, ¿sí? Intentar que en esa programación diaria o semanal
hayan diferentes actividades en donde al paciente le permitan realizar distintas cosas. Esto va a estar siempre medido en el momento de la complejidad, digamos, de la patología. Por ahí, en los momentos iniciales, las rutinas pueden estar mucho más cargadas y con más demanda ambiental. Refuerzo de aprendizaje. Si yo a mi familiar con esta patología le quiero contar algo, tengo que saber que esa nueva información que yo le brindo tiene que estar relativamente cuidada con algunos aspectos. En un ambiente tranquilo, libre de distractores. ¿A qué me refiero? Que yo, si le voy a decir algo, que no esté la tele prendida, que haya, no sé, los nietos corriendo por todos lados y haya ruido de fondo, porque como su atención es muy fluctuante, es probable que se enganche al ruido externo y no me preste atención a esa nueva información. Entonces después digo, uy, se olvida de todo. Y se va a olvidar porque la atención tampoco estuvo focalizada. Entonces por eso pongo por ahí tanta énfasis en que esta información, cual sea, desde mañana tenés un nuevo turno con, o el fin de semana vamos a visitar a tal familiar, tiene que estar dada en un ambiente tranquilo y asegurarnos que ese paciente, ese familiar, nos esté haciendo como contacto visual, que esté concentrado. Cuanto menos información nosotros brindamos, mejor. Es decir, que si yo puedo sintetizar la cantidad de información, voy a garantizar que ese aprendizaje quede un poco mejor guardado. Y después, lo más probable es que capaz que al día siguiente le diga, che, mami, ¿te acordás a qué te dije que íbamos a hacer mañana? Puede ser que no se acuerde. Dar algunas pistas. Recordá que tenés que armar la valija porque nos vamos a visitar. Ah, cierto. Como pequeñas pistas para que pueda activar nuevamente ese aprendizaje. Simplicidad de consigna. Esto es más o menos muy similar a lo que vengo diciendo del aprendizaje y del refuerzo. Cuanto más simple yo pueda brindar la información, mejor va a ser para ellos. Las tareas que son duales, que también en breve me voy a meter un poquito, son multitasking. O sea, por ejemplo, se los digo algo diario. Estoy cocinando y a su vez estoy hablando por teléfono, como dos actividades que demandan atención, que demandan varias funciones cognitivas y motoras que se pueden llevar a cabo. Esto, como todo, hay que entrenar y va a depender de qué actividades podemos hacer de manera dual. Dependiendo de la gravedad, con este paciente que vamos a ver ahora, nosotros estamos trabajando en conjunto con kinesiología, actividades duales. Por momentos cuestan más, dependiendo del nivel de complejidad de las mismas. Propiciar anticipación verbal y automonitoreo. Esta es una de las estrategias que yo a mis pacientes realmente siento que los vuelvo loco, pero cuando llega el momento de usarlo ya es una estrategia aprendida y que facilita mucho. ¿A qué me refiero con la anticipación verbal y el automonitoreo? Como son pacientes que fallan en funciones ejecutivas, está bueno que frente a actividades ellos empiecen a desglosar los pasos de manera verbal. Pongo el ejemplo del baño, porque la actividad del baño es una habilidad básica y que está bueno reforzarlas constantemente. Entonces, esto de me voy a bañar y cuáles son todos los pasos que lleva: sacarme la ropa, abrir las canillas, regular la temperatura, entrar a la ducha, tener el toallón a mano. Son todas cosas que, si el paciente se las va diciendo en voz alta, ayudan a sostener una secuencia en una conducta, como en este caso, baño. El automonitoreo ayuda a la regulación. Tenemos dos tipos de automonitoreo que no importa demasiado porque es como otro mundo. Uno es interno, por pensamientos, y el otro es externo, por ambiente. Si yo hago la anticipación verbal, desglosar los pasos, y ese automonitoreo es verbal, o sea, es fuera, ayuda a que conductas un poco largas que implican, no sé, hacer una torta, esté más segmentada y de esta forma se logre mejor o con menos dificultades la culminación de ese objetivo o de esa actividad. Hacer una torta. ¿Qué ingredientes tengo que tener? Y que sea todo en voz alta. Nuevamente, en un ambiente tranquilo. Hasta inclusive se puede soportar con imágenes, con tener la receta a mano y otra persona que lo vaya asistiendo y vayan leyendo en conjunto. Esto va en todo. Obviamente que
hay veces que la anticipación verbal no se puede hacer, o sea, yo no puedo andar por la calle hablando, segmentando todos los pasos porque un otro puede ser extraño, pero en casa sí se implementa. Y realmente ayuda mucho a lo que es la atención y a poder culminar la tarea y que ese paciente sea lo más funcional posible, que pueda hacer cosas en casa, que es lo que uno busca. La psicoeducación. Bueno, acá la psicoeducación yo diría que es el paso fundamental, o por lo menos yo en la rehabilitación cognitiva no puedo pensarla sin psicoeducar. ¿Qué me refiero? Yo destino varias sesiones. Cuando recién ingresa el paciente por primera vez, probablemente el mes completo estemos psicoeducando. ¿A qué me refiero? A que el paciente sepa, paciente y familia en lo posible, que sepa qué es la enfermedad de Huntington, qué consecuencias puede llegar a traer o qué aspectos se pueden ver afectados. A nivel cognitivo, le voy a explicar absolutamente todo esto que os le estoy explicando a ustedes, pero con un poquito mayor de detalle, porque, digamos, la evidencia nos respalda que cuanto más información, tanto paciente como familiar, tengan, en este caso, de Huntington, uno lo puede abordar diferente, ¿sí? Es necesario que estos pacientes estén informados. Se me viene cuando vinieron a la charla que dimos acá en La Pampa, una de las cosas que se habló fue respecto de la información genética y de la parte familiar en cuanto a la concepción a futuro en mujeres que presentan esta patología y que quieren ser madres. Es toda una parte que por ahí no sé si está como tan conocida, pero está bueno que si una persona, una mujer, bueno, o un hombre también, por supuesto, quieren ser padres, que sepan que pueden concebir con un poco de medicina reproductiva, con cosas más genéticas, pero está bueno que sepan que se puede. Esto lo sabemos con la psicoeducación. La inclusión de vínculos, cuidadores informales y formales en el tratamiento es fundamental, que ahora me voy a meter respecto de la importancia que tiene en todo tratamiento un acompañante terapéutico. Cuando yo hablaba de anosognosia, que estaba acá en uno de los tips de la rehabilitación cognitiva, me refería a esto, a la falta de conciencia de déficit. Los pacientes no entienden de las dificultades físicas, cognitivas, comportamentales o emocionales causadas por esta patología. Y por ende, la discapacidad que éstas le provocan tampoco. Es decir, que ellos no pueden visualizar, no pueden contemplar cuáles son las consecuencias de los déficits y que esto va a impactar de lleno en lo que es su capacidad funcional en la vida diaria. Habitualmente, de hecho, uno de los pacientes que hoy en día tengo en tratamiento, yo siempre hago una vez al mes como un repaso a nivel cognitivo, si apareció algún síntoma nuevo, si encontramos alguna dificultad nueva. Y su respuesta automática prácticamente es, no, Sol, yo estoy bien, no tengo no me olvido de nada, no me cuestan hacer las cosas. Y realmente uno en el consultorio ve muchísimas dificultades, o sea, las vemos en las evaluaciones, la vemos en la rehabilitación, pero para ellos como pacientes tienen anosognosia. No pueden reconocer las dificultades que tienen. Esto es un eje, porque no es solo como uno como terapeuta, como neuropsicólogo, sino también es fundamental que como el eje más íntimo que la familia, los cuidadores contemplen que es una característica más de esta patología. No es que no quieren reconocer, no pueden. Está afectada la capacidad de la conciencia de los déficits, de las dificultades. Uno lo llama como anosognosia. Esto, sin lugar a duda, es una limitante en el tratamiento muchas veces, porque uno por ahí le propone determinadas cosas y ellos sí no saben por qué, porque para ellos no fallan. Entonces es importante siempre empezar a hablar, por eso hablo de la psicoeducación, de que a veces aparece la nosognosia, a veces diría que siempre. El rol del acompañante terapéutico.
Nosotros habitualmente lo que solemos hacer en las evaluaciones de ingreso y demás es, bueno, primero evaluar si ya tiene el CUD, Certificado Único de Discapacidad. En caso de que no, hacemos el nexo con servicio social, como para que ellas se encarguen de toda esa parte y que a nosotros nos permitan después poder pedir un acompañante terapéutico. El acompañante terapéutico como rol va a tener la asistencia en las actividades de la vida diaria, poder fomentar que ese paciente cumpla el tratamiento, ya sea tratamiento en rehabilitación, tratamiento farmacológico, que no se olvide de los turnos, que no se olvide de aspectos diarios que sean importantes, no sé, tiene que cobrar, tiene que ir al banco, ok, que sepa que tal día cobra. La estimulación social, como sabemos, es una patología que por momentos excluye bastante y que tienden a encerrarse mucho, entonces la estimulación social es un factor fundamental a considerar. Observación y comunicación con el equipo tratante va a ser el nexo entre rehabilitación y lo que sucede y el paciente. El nexo es nuestro acompañante terapéutico, que él pueda decir, che, yo estoy notando tal cosa, o vi el otro día cuando comió que sucedió tal otra. Es como nuestro ojo. Y ni hablar el apoyo para los familiares. De hecho, un montón de estudios nos refieren que cuando no contamos con acompañantes terapéuticos, el cuidador principal, ya sea esposo, hijos o la persona que está siempre, la sobrecarga y el nivel de estrés es muy alto. Además de eso, vamos a notar un mayor riesgo que, no sé, como que por ahí pueden empezar a suceder cosas, mal una toma de medicación incorrecta, puede aparecer esto del aislamiento social, porque ahora únicamente se acostumbraron a estar con su esposo, no quieren que ingrese nadie más, se empieza a ser muy dificultoso porque ese esposo en algún momento se va a cansar, si es que ya no está cansado. Y nosotros siempre decimos que para cuidar es importante uno estar bien como cuidador. Entonces, el rol del acompañante terapéutico es fundamental que se pueda incluir, que muchas veces, o por lo menos de nuestra experiencia con los pacientes que atendemos, se dificulta, porque no quieren y son como muy nexo, muy de la familia. Entonces, una persona ajena a veces genera cierto rechazo, pero que si uno lo piensa desde la rehabilitación y desde la calidad de vida del paciente, es fundamental. Ejercicios duales. Esto es lo que hablaba un poquito respecto al multitasking, hacer dos tareas altamente demandantes. Nosotros con Álvaro, que es el kinesiólogo, solemos hacer ejercicios motores y cognitivos en conjunto. ¿Cuáles son los beneficios? Que podamos mejorar la funcionalidad del paciente, mejorar la capacidad atencional y concentración, mayor independencia, reducción de riesgo de caída, mejor calidad de vida. Lo que uno busca de la rehabilitación es que estos pacientes tengan una mejor calidad y funcionalidad en su vida diaria. Algunos de los ejemplos: solemos hacer caminar y contar, se le hace todo un circuito y que empiece a contar de 20 hasta llegar al 1, por ejemplo. Equilibrio y categorización, ya está haciendo algo de equilibrio a nivel motor. Yo suelo decir, bueno, ahora decime 10 palabras que empiecen con tal letra, 8 que correspondan a la categoría comidas. Entonces eso también es como que el paciente tiene que estar pensando en una categoría y a su vez sostener el equilibrio. Movimientos de brazos y secuencias verbales, coordinación manual fina, que esto lo solemos hacer en conjunto con terapia ocupacional, y resolución de problemas. Se le da algún cálculo matemático simple para que lo pueda ejercitar, y ahí de paso trabajamos la memoria de trabajo, la velocidad de procesamiento. Digamos, son ejercicios que realmente abarcan muchas de las funciones, no solo cognitivas, sino generales del paciente. Y las interferencias cognitivas al girarse, había varios estudios, inclusive, bueno, no sé si tengo el video, con este paciente solemos hacer circuitos en donde cuando va a girar, si se le pone una actividad demandante, lo más probable es que pierda el equilibrio. A mayores demandas cognitivas, mayores fallas motoras y viceversa. Digamos, cuanto más complejizan la parte motora, por ejemplo, yo sé que tengo que bajar el rendimiento cognitivo para evitar que el paciente se caiga, o hay momentos en donde queremos trabajar determinada cosa a nivel cognitivo y el kine me acompaña con ejercicios motores de menos demanda.
Video. Yo no probé el tema del video, vamos a probar a ver si se escucha. Ah, igualmente no lo tienen que escuchar, porque se los cuento después. Sol, no se está viendo el video, ¿eh? ¿No se está viendo? No, Ah, solo bueno. se ve que dice video. Ah, a ver. Bueno, ahora ahí se ve. Sí. Sí, sí, ahora sí se ve perfecto. Sí, sí, Sol. Yo insisto que si hago Bueno. eso me caigo. Básicamente acá lo que, a ver, volvemos acá. Ahí lo que mostrábamos con Álvaro, que es el kinesiólogo con el que estamos haciendo la rehabilitación de este paciente. Si bien en el video salió bien, la lógica del video, nosotros antes lo habíamos ensayado y le presentamos todos los materiales y como decimos, no sé, en la primer posta tirás una vez la pelota contra la pared, moves una vez el cono, como que se le van diciendo todas las pautas de antemano, él después las repite, y la idea, en este video no salió, pero después en otro, que él las va diciendo en voz alta, para seguir sosteniendo la consigna, que es esto de la instrucción y del automonitoreo. El objetivo es tratar de sostener lo que uno le está diciendo. Este ejercicio son relativamente complejos en cuanto al equilibrio, por eso mi demanda cognitiva no era tanto. Igual a lo último había cometido un pequeño error, pero tan simple como 2 veces picar la pelota en la pared, sacar la tortuga azul, pasarla del otro lado, como que se le van dando pautas. Esto habitualmente lo hacemos una vez a la semana, porque además también fatiga mucho al paciente, le genera bastante estrés y por momentos mal humor. Entonces tampoco es fatigarlo demasiado. Y como siempre el objetivo es el multitasking, que pueda soportar 2 tareas a la vez. ¿Cuáles son los beneficios de la rehabilitación interdisciplinaria? Son miles. Mejorar la funcionalidad, mejorar la atención, mayor independencia, reducción de riesgo de caída, mejorar la calidad de vida, por fomentar la participación social. Nosotros siempre tenemos que contemplar que todo plan de rehabilitación cognitiva, el objetivo va a poder ser adaptar los ejercicios a las necesidades de cada paciente. Por eso nuevamente es fundamental que yo pueda escuchar qué es lo que le interesa al paciente. Y así poder trabajar en equipo y puede generar, digamos, efectos muy positivos en la vida cotidiana del paciente. Uno de los beneficios que tenemos en rehabilitación es que realmente trabajamos todas las terapias en conjunto. La tenemos a Tere, que es la fono, está terapia ocupacional, está, bueno, kinesiología, musicoterapia, rehabilitación neurocognitiva. Realmente son pacientes que al trabajarlo de manera interdisciplinaria es mucho más rico para poder mejorar la calidad de vida. Y esto es una de mis frases célebres y que muchas veces torturo a los pacientes y a los familiares, que el éxito de la rehabilitación
se consigue cuando es posible generalizar lo entrenado a situaciones similares de la vida diaria. ¿A qué me refiero con esto? A que si yo no practico lo que me enseñaron a la mañana en rehabilitación, el aprendizaje solo no va a estar. Necesito ese refuerzo para que genere nuevas conexiones a nivel cerebral y para que yo pueda tener una mejor calidad de vida. Por eso es tan importante la generalización y el rol que ocupa familiares, acompañantes, para que ese paciente pueda replicar lo que se hizo en, en, en la mañana de rehabilitación. Es fundamental la generalización, la bibliografía y no mucho más. Gracias por la escucha. Espero que que no los haya cansado. Bueno, no Sol, al contrario, fue súper interesante. Y bueno, abrimos las preguntas si no te molesta, y hay una de Fer Sí, que la puso mientras vos estabas hablando en el chat y dice, dale. un entrenamiento en atención plena, ¿ayuda en primera instancia? ¿Un entrenamiento a la atención? Sí, atención plena, calculo que se debe referir como la tercera ola. No puedo escuchar. ¿A quién? Ahí dice Rosana, dice, buenas noches, no puedo escuchar. No sé, capaz que Ah, tiene silenciado. no sé. Seguramente te debes referir como psicoterapia a la tercera ola, que es de atención plena, y sí ayuda. Y después los ejercicios atencionales son fundamentales porque es una de las funciones afectadas. De hecho, habitualmente lo que se les suele sugerir a los pacientes en estados más iniciales es que, por ejemplo, en el momento del baño, que ahí me echamos como un poco de mindfulness con atención sostenida en una tarea, es que vayan registrando todas las sensaciones y actividades barra conductas que hacen en el momento de baño. Es decir, desde que yo ingreso al baño, la temperatura, me desvisto en el baño, me desvisto en el dormitorio, ingreso al baño, abro la canilla, cuál es la sensación, cuál es el olor. Todo eso lo que hace es fomentar nuestra capacidad sostenida. Elena Ah, te sí, quiere ahí hacer una veo. pregunta también. Sí, Hola, muchas gracias y muy buena tu presentación. Yo gracias. quería saber, no vivimos en Santa Rosa, cómo se puede llevar adelante esta misma terapia que vos hacés y qué se hace virtual o hay otros centros que se ocupan y lo hacen de la misma forma que ustedes lo encaran, así interdisciplinariamente, ¿cómo es? Y otra Eh, preguntita, yo tengo un hijo pero es funcional porque él trabaja, él maneja, pero, por ejemplo, es una persona que se aísla, o sea, tiene algunas capacidades, pero aún está en funcionamiento. Entonces, esta terapia, así como vos la planteas, también es para una persona que aún tiene ese funcionamiento, tiene otras características que que son más de Huntington, ¿no? Digamos. claro. ¿Cómo estás, Elena? Por ahí, por lo que mencionás, calculo que por ahí tiene un poco más de manifestaciones conductuales, por lo cual iniciar una terapia cognitiva conductual sería lo ideal. TCC. ¿Vos sos de La Pampa? No, yo estoy en Ah, Capital y mi hijo está en Estados Unidos, así que disperso, eh, pero Perdón, estoy tratando de investigar más al respecto, ¿no? perdón que me mete, Elena, pero para los tratamientos en Estados Unidos están los centros de atención, que si querés después hablamos y vemos uno que le quede cerca. Bueno, gracias. De nada. Y para los que estamos acá en Capital, ¿qué hay? Porque yo, Buenos mira, Aires, sí. yo te podría llegar a decir Ineco y Favaloro porque son, o el italiano porque son los lugares donde yo me he formado. Eh, Y Neva también. y Neva también.
El objetivo en sí de la rehabilitación en Huntington es tratar de hacer una rehabilitación lo más integral posible, es decir, buscar un centro en donde contemos con una fono, contemos con un kine, con una terapista ocupacional, con una Perdóname, neuropsicóloga. el hospital de clínicas es bastante completo también, acá en Buenos Aires, y es bastante completo, ay, ¿dónde sale? El Ramos Mejía. Son Sí, dos hospitales públicos bastante completos. Y te acordás, Cristina, que nosotros íbamos al Pirovano, que también se ocupaban bastante. Tenían pacientes de Huntington y habían armado un equipo bastante armadito de pacientes de Huntington. Estaban bastante ocupados con el tema. Incluso nos llamaron a nosotros para ir a charlar. Digo, por ahí no son 100% completos, pero tienen la intención de armar sus equipos completos en algunos lugares y bueno, trabajando un poco se consigue. En el Pirovano ya habíamos conseguido bastante. Así que bueno, si alguno de los que está acá necesita recurrir a algún hospital público de Buenos Aires, acá estamos. No digo de otro lugar porque desconozco. Provincia de Buenos Aires, no sé, creo que el Hospital de La Plata también es bastante bueno en provincia de Buenos Aires. Por lo menos es lo que teníamos entendido, que está bastante completo. Pero Y bueno, buscamos. discúlpame, ¿podrías repetir el nombre de la terapia? Es terapia conductual. terapia cognitiva conductual. Cognitiva conductual. Sería Gracias. dentro de la línea de psicoterapia. En Y después lo Ushuaia, que yo hago es neuropsicología. Sí, eso. perdón, nos están preguntando por Ushuaia. Yo creo que en Ushuaia hay que conectarse. Pau, ¿le podés pasar a Fer los datos de Ushuaia, donde está? O no sé, Mariela, después vos si le querés pasar los datos de Ushuaia para que se ponga en contacto con el doctor. Estás muteada, Mariela. Pero bueno, después te lo pasamos, Fer, en Ushuaia sí tenemos contactos. Bien. Y después te están pidiendo Ana Basurto de Perú. Dice si podrías proporcionar más ejemplos de ejercicios duales. Sí, mirá, el que hicimos este lunes con el paciente del video y con el que mostré la evaluación, por ejemplo, se hizo una especie de cruz con 4 tortugas de diferentes colores y cada tortuga implicaba una demanda cognitiva: tortuga roja, animales; tortuga azul, yo le daba un ejercicio matemático simple; tortuga verde, nada; y tortuga negra, eh, no sé, por ejemplo, palabras de atrás para adelante. Entonces, el kinesiólogo le da un ejercicio cada, contá 10 veces manteniendo el pie izquierdo apoyado, el derecho levantado, y después señala tal tortuga y hace el ejercicio de sol. O por ejemplo, toca la tortuga roja, yo te digo una sentadilla, faltaría el kine, que me pueda dar como más técnica en cuanto a la parte motora, y se complementa con el ejercicio cognitivo que uno le da. También solemos hacer, al trabajarlo en gimnasio, que es un lugar bastante amplio, con muchísima cantidad de distractores porque están llenos de pacientes y de profesionales y hay ruido de fondo, se suele hacer como distintas especies de postas o de circuitos y se los va cambiando y el paciente como que va recorriendo todo el gimnasio con una tarea puntual. A veces le digo, pregúntale a tal profesional la fecha de cumpleaños, busca todas las cosas, todas las hojas y ordenalas por abecedario, y en el medio el kinesiólogo le dice, pasa por esta escalera para mantener el equilibrio, y se cronometra el tiempo. Y ahí también jugamos un poco para ver qué tan rápido lo puede hacer y qué tan eficaz es esa ejecución. No sé si se respondió. Mm. No sé, Ana, si está resuelta tu pregunta.
Mientras tanto, está preguntando Jorge qué pasa cuando tenés un paciente en un geriátrico. Ana dice muchas gracias. Y después tenés a Gracias. Fabián que hizo una pregunta, que quiere hacer una pregunta. Así que después de eso lo escuchamos a Fabián. Bueno, con los pacientes en geriátrico pueden recibir una atención en domicilio, o sea, en este caso en geriátrico, una internación domiciliaria. Desconozco si hay neuropsicólogo al respecto, pero motor seguro, kinesiólogo seguro. Y nosotros lo que solemos hacer, y esto va a depender del tipo de gravedad, o sea, en qué momento se encuentra la patología. A veces pueden estar geriatrizados y reciben un tratamiento de neuropsicología. A veces va a estar un poco más limitado y otras veces se le dan varias sesiones de psicoeducación a los cuidadores y a los acompañantes en el geriátrico para que ellos también puedan empezar a implementar en la vida diaria del paciente. Digamos, siempre el objetivo, como toda patología progresiva y neurodegenerativa, es tratar que el paciente siempre haga algo. No importa dónde, no importa con quién. El panorama ideal es un equipo interdisciplinario, con una frecuencia, con una cantidad de horas dedicadas a la rehabilitación, pero hay veces que no se puede, entonces hay que adaptar los recursos. Y la pregunta, no, sí, la pregunta. Bueno, gracias. Hola, ¿cómo estás? Yo va un kinesiólogo a ver a mi hermano que está en un geriátrico y camina mucho. Con él salen a caminar y funciona bastante bien. Pero bueno, no sabía cómo era. Muchas gracias. No, por favor. Sí, el objetivo es que también el paciente, un poco referido a la charla que habíamos dado hace un tiempito con el kinesiólogo, el cual refería que si el paciente está en movimiento, también mejora en un montón de aspectos. La actividad física se sabe que es un factor muy protector y beneficioso para el cerebro. Sí, sí, Entonces, funciona el muy bien. moverse. Al principio no quería moverse, cuando un tiempo largo no quería salir del geriátrico, como un año entero. Pero después cuando empezó a querer salir fue muy bueno. Buenísimo. Tuve suerte de encontrar a alguien que me ayuda en eso, ¿no? Así que bueno, Sí, por supuesto. kinesiólogo bacanudo. Bueno, gracias, muy amable. Perdón, Gracias les a estoy vos. pasando un enlace sobre la importancia de la actividad física que se dijo en un congreso en Australia. Así lo tienen todos. Y bueno, nos queda Fabián ahí con la mano levantada, María Sol. Sí, Fabián. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por tu exposición. Pueden ser tres preguntas en una. No sé si me escuchan bien. ¿Sí? Sí. Bien. La primera, y apuntando a la rehabilitación, ¿en qué medida el trabajo de ustedes se involucra en el domicilio? Digamos, más que nada para que ustedes conozcan el ambiente donde vive el paciente, o es únicamente en consultorio. La segunda pregunta es si han tenido casos de pacientes con desorientación o desórdenes visoperceptuales o sí, Perceptivos. desórdenes perceptivos, exactamente. Y la tercera, ¿qué recomendás a aquellas pacientes que están asintomáticos, pero son genéticamente positivos? Bien, te respondo la última. Sí. Respecto a los pacientes asintomáticos, sí, por ahí como sugerencia y por ahí en alguno de los pacientes lo hemos llevado a cabo, es hacer una evaluación cognitiva. Esta evaluación cognitiva nos queda de antecedente en algún momento que el paciente empiece a tener algunas dificultades cognitivas. En caso que el paciente no manifieste todavía una alteración, que no lo manifieste queda entre comillas, porque tenemos que recordar que estamos frente a pacientes anosognósicos, pero que el familiar tampoco manifiesta queja cognitiva y en la evaluación se evidencia cierta alteración cognitiva, ya se puede empezar a hacer algún plan de rehabilitación cognitiva. ¿Sí? Eso va a ser dependiendo de cómo rindió en esa evaluación.
Además tenemos que contextualizar de que al ser una patología progresiva y crónica, los pacientes se cansan de venir. Entonces tampoco uno los puede agobiar. De hecho, con este paciente que mostré el video, hoy en día hicimos un acuerdo escrito junto con el kinesiólogo, yo digamos la neuropsicóloga y el paciente, en el que va a asistir 3 meses, descansa 2 meses o 1 mes, vuelve 3 meses, porque estamos hablando de que va a recibir siempre rehabilitación. Pero en los asintomáticos, digamos, una evaluación y si está todo bien, a control. Después, respecto a esas alteraciones visoespaciales o visoperceptivas, va a depender de la gravedad en el momento en el que esté ese paciente transcurriendo. Hoy por hoy, yo por lo menos no he atendido ningún paciente con una desorientación. O sea, no entiendo bien si te referís a algo más perceptual o espacial. ¿Tipo más sensitivo o despacio? No, despacio. Despacio. Despacio, sí. Ahí probablemente ya esté muy avanzada la patología y se les van dando estrategias al estilo de, por ejemplo, algún tipo de señalador, donde está la puerta del baño con un cartel lumínico, o una flecha que direcciona la puerta no sé, de la cocina, adentro de la casa te estoy diciendo, ¿no? Como algunas orientaciones y referencias. Entonces después se empieza a asociar, no sé, tenemos una planta grande en la entrada del comedor, entonces empezamos a asociar esa planta grande. ¿Qué nos permitía ingresar al comedor? Entonces empezamos con asociaciones, planta grande, comedor. Entonces que el paciente sepa que cada vez que ve esa planta grande implica que está en el comedor. Obviamente que uno lo que evita son cambios a nivel de muebles o de decoración adentro de la casa, porque eso va a generar mayor desorientación por parte del paciente. No sé si te respondí, Fabián. Sí, gracias. Y creo que me faltó una, que nosotros no vamos a los domicilios, digamos, yo como neuropsicóloga no voy al domicilio, pero sí la terapista ocupacional tiene mucha incumbencia en lo que es las ABDs en la casa, y a veces se suele trabajar por ahí con algunas fotos o con algunos videos desde la casa si es algo puntual, pero bueno, ahí ya sería, digamos, dominio de la terapista ocupacional. Nosotros sí trabajamos con objetivos diarios, como mencioné, el paciente era carpintero, ok, empezamos a arreglar sillas, como esas cosas. ¿Puedo hacer preguntas yo también? Por supuesto. Me quedé con 2 temitas. Uno es, en algún momento hablaste de el bañarse y ponerles los pasos para el baño, ¿no? Y yo me preguntaba si es un ejemplo que estabas dando o si realmente hay un caso en donde el paciente está físicamente bien como para ir solo a bañarse y ha perdido tanto la parte cognitiva. Porque siempre pensé que era, por lo menos en el caso, en mi casa, fue al revés. Se perdió más la parte de motricidad que la parte cognitiva. Entonces, por eso te hacía la pregunta, digamos, es como que me diste vuelta a las cosas. De hecho, nosotros tenemos 2 pacientes que a nivel motor responden, digamos, caminan por sus propios medios, y en la parte del baño, de la higiene personal, se ve afectada. Mira. Ahí hay como varias hipótesis del por qué se ve afectada la higiene personal. Puede ser por una falta de apatía, de desinterés, que es esperable para la patología. Como también ellos refieren que se bañan, yo no tengo duda que ingresan a la ducha, pero lo más probable es que los pasos que implique la ejecución del baño no los hagan, no los realicen. Y Claro. esto es porque las funciones cognitivas, que es esta la que me va secuenciando, está afectada. Ok. Yo pensé que siempre era al revés, por eso te hice la pregunta. Y después tengo un tema con el acompañante terapéutico. Y esto va un poco también a Ángeles, que hace los pedidos para los pacientes.
El acompañante terapéutico sería una persona, o sea, ¿cómo la definirías? Como alguien que tiene que estar todo el día con el paciente, porque siento como que hay un desfasaje entre contarles a ustedes cómo está el paciente y el tiempo que tiene el cuidador familia. Porque el cuidador familia en realidad va a estar casi todo el día Siempre. trabajando, porque alguien tiene Ah, que mantener la casa, y entonces para ir a contarles a ustedes si es 2 veces por semana cómo está el paciente, se vuelve tan imposible. Una cosa es una vez por mes. O sea, un poco para enganchar eso, digo, ¿cómo juega el acompañante terapéutico si la obra social lo paga aparte? Si se puede yo pedir dentro del CUD. ahí respecto de obras sociales y demás desconozco, pero porque estoy en salud pública. Lo que sí sé que con el CUD y el pedido del neurólogo, por lo menos acá, acompañado de informes que acreditan la necesidad de, de supervisión y acompañamiento, se puede conseguir un acompañante terapéutico. El objetivo del acompañante terapéutico es que esté 3 horas, 2, 3 veces por semana, por Ajá. ejemplo, en donde se lo psicoeduca y se lo entrena en rehabilitación, donde puede presenciar algunas de las sesiones de neuropsicología y se le da herramientas para que esas 2 o 3 horas, que puede ser que lo acompañe a rehabilitación, va y viene con el acompañante, Ajá. o puede ser que justo a rehabilitación lo lleva un familiar y esas 3 horas las destinan para hacer ejercicios y lograr esta generalización, que es lo que uno busca. Porque siempre está esta cosa de que uno trabaja y, bueno, por lo menos en mi caso yo tenía que trabajar, no tenía tiempo de ir al kinesiólogo 2 o 3 veces por semana. Estaban las cuidadoras de Claro, mi esposo y eran ellas las que veían cómo evolucionaba o no y me iban contando, pero siempre exacto. era tercerizado, digamos, el conocimiento. Sí, sí, en rehabilitación pasa más o menos lo mismo. Nosotros, por ahí como criterio, entre comillas, es que el paciente no puede concurrir solo. Siempre No. necesitamos un acompañante. Sí, Familia, cuidador, acompañante terapéutico o un alguien porque se descompone o inclusive nada, también nos van contando las cosas del día a día. Es como ese nexo que nosotros necesitamos, ya que el paciente no va a referir muchas de sus quejas cognitivas, necesitamos a un tercero, como un tercer ojo, que nos vaya claro. como contando de esas dificultades. Pero bueno, puede ser digamos, el cuidador contratado, porque digamos, en definitiva, digo, como un alivio para los que están escuchando acá y son Mm, familiares y trabajan y... sí, sí, sí. A ver, yo acá digo lo ideal. El acompañante terapéutico sería lo ideal porque en teoría está un poco formado. Pero hay veces que no se consiguen, no se puede y todo suma. O sea, antes que nada, todo suma. Sí, Eso sí, sí, es así. eso seguro. Pero, pero bueno, un poco, no sé si descargar culpas, se puede llamar así, pero... Nada, no se trata de culpas. No, es una patología progresiva con todo lo que eso implica y el desgaste familiar y vincular va a estar también. Ana, lo vamos a poner el video en nuestra página de Facebook y en Instagram también creo que se puede poner. Así que lo vas a poder ver de ahí. Bueno, todos lo pueden ver de ahí y referenciamos a todos para que lo vean. Así que no, eso no sería un problema. Esperen que lo encuentre, porque soy media nava con esto, pero es otro problema. No sé si Ana quiere... Ah, ok. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta, alguna duda? Yo quiero agradecer profundamente, aparte de a María Sol, que fue una excelente charla y que ya sabía que iba a ser así. Quiero agradecer a los profesionales que se juntaron con nosotros. Yo veo que está Ángeles, que siempre nos ayuda, y estaba Sebastián Menazzi también, que es el médico genetista, que también siempre está con nosotros. Así que, bueno, les agradezco que tengan interés en escuchar lo que le pasa a nuestros pacientes. Y bueno, hay algunos que pusieron iPhone, Samsung, no sé quiénes son, pero gracias a todos los que participaron. Y, ¿cuál es el Instagram? Mariela, ¿lo anotás vos? Que nunca sé.
porque estamos divididos acá los community managers. Yo manejo Facebook y Mariela maneja Instagram. Desde Así. ya, Claudia, que muchísimas gracias por la invitación y nuevamente, como sabes, es una patología que me toca de cerca y en lo que pueda colaborar estaré dispuesta para ayudar. Muchísimas gracias y a lo mejor, bueno, tenemos a María Teresa con la parte de deglución y a lo mejor Sí, después la llamamos a tu hermana también, ya que estamos para la sí, parte así que bueno, nada, les comento para los que llegaron más tarde, María Sol trabaja en Santa Rosa, en La Pampa, y nosotros estuvimos ahí el mes pasado y nos atendieron como diosas. Lo pasamos re bien, la charla fue súper interesante y por eso la convocamos a María Sol a que venga a hacer esta presentación. Así que gracias a todos, los invitamos gracias. el mes que viene, no, el otro, porque es bimensual este tipo de charlas, y bueno, vamos a convocar a María Teresa. Fantástico, me encantó. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Beso Muchísimas grande gracias y a buen vos, fin de Chao. semana. Gracias.